Hola, ¿qué tal? Saludos. Esta semana se anunció que un ministro más de Brasil, en este caso el ministro de Comercio, está siendo señalado e investigado por corrupción. Y cuando digo que un ministro más, me refiero a que es el octavo que está siendo señalado o acusado de corrupción y sería el octavo también en ser separado de su cuerpo, de su posición. Es decir, que en los últimos 7 meses nada más, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha tenido que separar de su cargo a 7 de sus ministros. Ahora, obviamente que quien pone a la luz pública estas acusaciones de corrupción, pues es la prensa. Sin la prensa, nadie se hubiera dado cuenta de estos señalamientos o posibles problemas de corrupción. Y la respuesta de la presidenta de Brasil ha sido, pues, separar a estos personajes de su cargo. La presidenta Rousseff no es la primera presidenta de Brasil que tiene estos problemas. Hay que recordar que Inácio Lula da Silva en su primer término perdió a prácticamente todos sus ministros durante su primer periodo de gobierno. Prácticamente todos tuvieron que ser separados de su cargo luego que la prensa, uno tras otro, fuera descubriendo señalamientos, conflictos de corrupción por parte de estos ministros. Y después también esta misma semana se informó que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, le ganó el juicio contra injuria hacia el diario El Universo, este diario basado en Guayaquil, uno de los diarios más antiguos de América Latina y uno de los más respetados de Ecuador. El presidente Rafael Correa acusa de injuria a este diario, lo está demandando por $40 millones al periódico. Y son dinero que prácticamente pone el periódico al borde de la bancarrota, luego que el presidente de Correa pues se inconformó con algo que escribió este periódico sobre su persona. Hay que recordar que el papel de la prensa es la de descubrir, la de informar, la de señalar, la de cuestionar sobre todo la actuación de los gobiernos. Y aquí la reflexión que yo tengo es la diferencia en la reacción por parte de diferentes presidentes de la región. Los presidentes de Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff, lo que hacen cuando leen algo en la prensa acerca de uno de sus ministros, van e investigan a sus ministros, van y cuestionan a sus ministros y bueno, pues ahí están los resultados, los ministros han sido separados de su cargo. Cuando en Ecuador, y lo mismo ha sido también en Venezuela, la prensa saca algo en contra de algún ministro o del propio presidente, los presidentes lo que hacen, en lugar de ir a cuestionar los señalamientos por ambos lados, tanto cuestionar al periódico sobre estos señalamientos como a quien el periódico acusa, lo que hacen es simplemente darle de bofetadas a los periódicos, cerrando medios de comunicación y con ello, por supuesto, afectando al público. De nuevo, en Brasil, si no hubiera sido por la prensa, no se hubiera descubierto los actos de corrupción luego probados por parte de los ministros del gobierno. La prensa, llámesele mal, pero es un mal necesario. La prensa está para mantener en línea a los gobiernos, a las entidades de poder de cada país. Que hay abusos, claro que hay abusos, pero dejemos que sean los latinoamericanos los que determinen si son abusos o no. Los latinoamericanos no somos tontos, los latinoamericanos somos los que leemos la prensa, somos los que conocemos qué es lo que hace la prensa, y si la prensa está actuando mal en algún país, que sea el ciudadano el que así lo denuncie. No es menester del gobierno y mucho menos del presidente de un gobierno, de eso no solamente ignorar lo que dice la prensa, sino encima ir a atacar al medio de comunicación por haber dicho algo que después de todo igual y pudo haber sido verdad. Muchas gracias.